reservas a vuestra divina superación, y si quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dignaos formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, santificador. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ángel de mi guarda, Dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta la hora de nuestra muerte. Amén. y Dios Todopoderoso los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Algunos quizás han escuchado parte de estas reflexiones porque es el desarrollo de algunas de las meditaciones que he hecho en algún retiro, pero no es el mismo enfoque, es muy, por lo menos bajo lo que he visto, muy importante considerarlo por los tiempos en que nos estamos encontrando. No es precisamente, esto está dirigido para mis hermanos sacerdotes, pero no es exclusivo, sino que es un tema que tiene que ver con cada uno de nosotros, porque es en torno a el lugar que tienen las enseñanzas de la Reina de la Paz en la Iglesia y la importancia que tienen sus distintas enseñanzas, que no son solamente recomendaciones espirituales, sino que también tratan de hacer y producir un bien necesario dentro de la Iglesia. Por eso que en el fondo también les voy a hablar de como una especie de confidencias, ¿no? A ustedes, eran para mi hermano sacerdote, pero para todos ustedes, ¿no? Porque la Reina de la Paz tiene un plan que es el reino del Señor, de su Hijo, y como nos lo ha explicado en este día, con hermosas reflexiones que también han sido fundadas en la propia experiencia y en la humildad de reconocer la acción de Dios en la vida de cada uno, y el lugar de la Reina de la Paz en la experiencia de fe y de vida cristiana de cada uno, pues hemos de considerar nosotros, y no lo podemos negar, que esa presencia no solamente responde a instituir una escuela espiritual, que hay muchas, sino que de restaurar todas estas y todas las corrientes espirituales y todas las acciones en el orden ordinario que el Señor ha establecido para la Iglesia y que espera de nosotros la adhesión de la fe. Estamos obligados nosotros a creer y vivir, ¿no? Lo que es el credo, lo que creemos, lo que son el camino de gracia, los sacramentos que tenemos que recibir, lo que es el comportamiento, lo que tenemos que vivir, los mandamientos y las bienaventuranzas, y es lo que tenemos que pedir y orar, lo que constituye la respiración, la vida de las almas, lo que tenemos que rezar. Eso es lo que estamos obligados nosotros a abrazar. No estamos obligados, como lo ha dicho la Iglesia, inclusive en el último documento, nosotros a creer en las apariciones, ni tampoco en las recomendaciones de algún santo. Eso está dentro de la adhesión personal. Sin embargo, cuando estas son coherentes con la fe y cuando estas son coherentes con el magisterio, con la doctrina,
por supuesto que merece una adhesión de humildad y de aceptación como una gracia particular que el Señor nos da, un carisma, un regalo, en vista de nuestra adhesión. Es un auxilio que el Señor le concede a las almas o a los fieles en la Iglesia y en la humanidad, para que aquello que hay de sobra ayuda, para que responda a la humanidad y responda a cada ser humano a la llamada de la salvación que el Señor hace con su vida y ministerio y con la Iglesia, que es su pueblo místico. Así también, pues en este caso, Él concede también, como lo dice la Reina de la Paz, permite el Padre que ella nos ayude, así como ha sido también con otras apariciones, la de Sagrado Corazón, la de la Misericordia, la de la Virgen, la de los santos, reconocida por la Iglesia, o el testimonio mismo de los santos, son los carismas que da el Señor y el Espíritu Santo a las almas en la Iglesia. Todo es el orden al que nos auxilie, nos ayude en vista de nuestra redención. Y es por eso que para los que han escuchado la llamada de la Reina de la Paz y la han atendido, pues el responder ese llamado y el contenido de ese llamado es de cierta importancia, porque no solamente nos beneficia a nosotros, sino que beneficia a nuestra familia, que es una porción de la Iglesia. Tenemos que mirar hacia nuestras familias, y beneficia a todo el pueblo místico de Cristo, que es la Iglesia. Y entre esas recomendaciones que da la Virgen Santísima se encuentra, y que es importantísima comprenderla y vivirla, la de la oración con el corazón. Y por eso yo quería que nosotros reflexionáramos sobre esa importancia que tiene esa recomendación en la vida esencial de la Iglesia, para la vida esencial de la Iglesia. Hay un mensaje, ustedes pueden anotar los mensajes. Yo no tengo la capacidad del Padre Carlos y la delicadeza y el cariño que no tengo, que tuvo por ustedes, por mostrar ya creceré en algún momento, o el Padre con su ejemplo me va a edificar. Mensaje del 30 de mayo de 1985. ¿De cuándo el mensaje del 30 de mayo de 1985? Queridos hijos, es decir, los primeros mensajes de los primeros años, los invito nuevamente a la oración con el corazón. Que la oración, queridos hijos, sea alimento diario para ustedes, sobre todo en estos días en los que el trabajo en los campos fatiga a tal punto que no pueden orar con el corazón. Es decir, la Reina de la Paz con su mensaje va no a las falsas excusas, sino que a las situaciones complejas para orar. No va a una situación de tibieza, sino que va a aquellos que posiblemente de verdad no tengan tiempo. Es decir, que la llamada de oración con el corazón es hacer un esfuerzo sobre las mismas posibilidades. ¿Pero de qué se trata entonces? ¿De qué se trata este esfuerzo? ¿Quién hace el esfuerzo para que oremos con el corazón? Oren y así podrán vencer cualquier fatiga. La oración será para ustedes una alegría y un descanso. Esto es fundamental, una alegría y un descanso. Para comprender esto, el Señor, ¿se acuerdan que dije? Porque ¿de dónde vendrá el esfuerzo? ¿De dónde viene la potencia del esfuerzo o de la capacidad, la posibilidad de orar con el corazón? ¿Y a qué se refiere con el corazón? Hay muchas maneras reales, auténticas, autorizadas en las que se comprende la dimensión del corazón, porque todas ellas están integradas. Pero vamos a detener nosotros en un corazón que está herido, en un corazón que por la experiencia del pecado, por las carencias, está herido. No sé si alguien podrá decir, yo sé que ustedes no, pues son muy humildes, muy santos, que su corazón no está herido, pero tenemos que saber que el mundo piensa que no. Y tenemos que saber que también dentro de los caminos de las filas de la Iglesia, muchos actúan como si su corazón no tuviera, no padeciera ninguna enfermedad. De hecho, hoy en día se predica
una especie de vivencia en la que voy a hablar así entre comillas, como si todo estuviera bien, ¿ah? Y la misión fuera de nosotros entretener y atraer, no sanar, no convertir, no restaurar, no redimir, como si eso ya no fuera importante, que es muy distinto a atraer y entretener. ¿Se va comprendiendo lo que estoy diciendo? Sí, ¿No? perfecto. Sí, me interesa. San Juan, capítulo 21, del 2 al 22. Estaban juntos Simón Pedro, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro dice: voy a pescar. Le contestan ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús le dice: muchachos, ¿no tenéis pescado? Y le contestaron: no. Él les dijo: echad las redes a la derecha de la barca y encontraréis. Le echaron pues, y ya no pudieron arrastrarlas por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron a la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaba mucho de tierra, sino 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Y Jesús les dice: traed algunos de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153, y unos ciento tantos, que aún ciento tantos no se rompió la red. Jesús les dice: venid y comed. Ninguno se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Todos estos son gestos muy importantes de Cristo para con sus apóstoles. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez. ¿Por qué sería? ¿De qué se acordaba? De las negaciones. Y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. ¿Me amas? Esta pregunta que Pedro responde con clara decisión y también con irrenunciable tristeza brota de un corazón sacerdotal. Porque Pedro ya es sacerdote en ese momento, que ha vivido tratando de ir según los designios divinos en un proceso profundo que ha experimentado en su condición de fiel de Israel, que es un quiebre interior, enfrentado por un lado a sus fragilidades, la de sus virtudes, que él piensa que las ha adquirido ya en gran cantidad, pero que no es más que la experiencia de su trabajo y su modo de enfrentar sus dificultades en el ambiente familiar, laboral, y también la construcción que ha hecho como fiel de Israel, el de tratar de ser
coherente con las promesas hechas a los profetas, con los anuncios de los profetas. Y que por supuesto esto debe significar vivir entre sombras y oscuridades, con sus propias debilidades, con su forma de enfrentar, a veces no respondiendo una rectitud, aún desasirse, sacarse, falsos ropajes, armaduras que va construyendo en vez del ser humano para no ser débil, para no mostrarse frágil o para encontrar cierta eficacia en su forma de desenvolverse ante una familia, ante los semejantes, ante una tradición, ante una nación religiosa que tenía, aunque estaba bajo sometimiento de Roma, del Imperio de Roma, tenía tribunales y tenía quienes informaban al Sanedrín. Hay un hombre que trata con toda esta dinámica de ser constante, fiel y eficaz. Pero eso, sin el auxilio de la gracia, puede llevar a construir armaduras o castillos sobre arena, porque son metodologías a veces que vienen del mundo o de la praxis meramente humana, y a veces no tan rectas, a veces no tan honestas, a veces no tan coherentes desde el corazón. Pero en concreto, con los impulsos con que el buen pastor lo convoca para ser pescador de hombres, tuvo que renunciar a vivir regido por todo esto que él había construido y todo lo que él había abrazado. Y además, que él tenía cierto liderazgo ante sus semejantes y ante su familia. Pedro tiene que renunciar, cuando es Simón, a todo este esfuerzo y a todas sus herramientas con las que él ha funcionado, dejándolo todo. ¿Por qué? Porque piensa que lo que él hace posiblemente no le está funcionando. No. Él estaba convencido que lo que él estaba haciendo le estaba resultando. Como estaba construyendo su vida, eso era seguro. Lo que sucede es que la llamada del Señor es más fuerte y tiene la expresión, la evidencia ante Pedro, que es testigo del conocimiento, de la sabiduría y de la autoridad de aquel que le dice lanza las redes. Se da cuenta Pedro de que él es de quien tiene que fiarse más que en sí mismo, en este que le ha llamado. La vocación de Pedro por eso es fruto de reconocer una llamada trascendente que lo supera, que está más allá de sus limitaciones y de su afán temporal. ¿Se entiende ahora lo que estoy diciendo hasta ahora, no? ¿Se comprende? ¿No? Es importante recordar lo que Lucas 5, capítulo 4, del capítulo 5, del versículo 4 al 11. Lucas 5, 4 al 11. Lo que pasa con Pedro, justamente cuando el Señor se les aparece y ve que no pescan y les dice, lancen las redes a este lado, y Pedro le dice, no he pecado nada, pero en tu nombre lanzaré las redes. ¿Y cómo reacciona Pedro cuando las redes tienen una pesca abundante? Apártate de mí, que soy un pecador. Y dice el Señor, Simón, no temas, en adelante serás pescador de hombres. Que me gusta que me vayan siguiendo. Que no estamos durmiendo. Vamos avanzando, ¿sí? Por eso es que esta afirmación que a veces escuchamos, que nos puede parecer una frase que nos ayuda a responder ante los cuestionamientos que nos hacen de Medjugorje, tiene esa base. Como decía uno de ustedes, los padrecitos, decían, ¿no? Porque lo que me saca de la reina de la paz tiene esa coherencia con las escrituras que nos han revelado,
en esa coherencia con el magisterio de la Iglesia, esa coherencia con la patrística, cuando leo el mensaje parece que estuviera leyendo el lenguaje de los primeros 3 siglos de la Iglesia, en que explicaban el Evangelio los papas, los obispos, los santos, ¿no?, de los primeros siglos, los mártires. Pues la Escuela de Santidad de la Reina de la Paz es la invitación a reconocer que nuestras estructuras construidas lejos, al margen, quizás sin negar las potencias sobrenaturales de Dios, pero nosotros, en algún momento de la vida, hemos construido con nuestras propias fuerzas nuestras potencias, nuestras estrategias, nuestras armas, nuestros instrumentos, nuestras formas de proceder, de actuar, de juzgar. Eso se ha anquilosado, ¿no? Se ha anquilosado. Yo tenía un pariente, esto lo tenía que borrar después de la grabación porque no puedo anotar, un pariente que todos pensaron que había nacido con una malformación en los brazos, porque no podía hacer esto, ¿no? Y entonces empezaron a hacer exámenes, y después se dieron cuenta que no tenía ninguna malformación. Él había modificado su estructura en sus brazos por un mal hábito. Es decir, por una situación compleja en su infancia, había procurado andar siempre en su condición de niño y después de joven, con los brazos aquí, atentos a responder, a golpear, a defenderse. Y entonces no tenía todo el desarrollo de su capacidad muscular, esquelética. Había formado su mecanismo, su manera de actuar, que no era la que Dios le había dado naturalmente, y que no era la que una educación le podía, o un cuidado, le podía otorgar. A los 3 años, se entendió el ejemplo, ¿no? Sí. Los 3 años que permaneció Pedro como discípulo de Jesús se transformaron en un tiempo en el que no solo podía confirmar por lo que podía ver en Jesús que se trataba del cumplimiento de lo anunciado por los profetas en las Escrituras, sino que también, añadido a los milagros y las manifestaciones de sabiduría y de poder de Jesús, Pedro se enfrentó a que aquello a lo que él estaba llamado a vivir, a lo que él había sido convocado, te haré pescador de almas de hombres, era también un misterio. Esta palabra es muy importante. Un misterio que no solo es humanamente difícil de comprender como las parábolas, sino que se trata de un lenguaje y una realidad que supera las perspectivas humanas, querido por Dios para exigir un abandono. Por eso que la palabra misterio es tan importante. Ustedes pueden ver el magisterio de la Iglesia en torno a los sacramentos, la teología de la salvación, en torno a la cristología, en torno a la eclesiología. Y la palabra misterio es predominante, porque también en realidad es misterio. De hecho, la vida humana también el Señor la hizo con complejidades que son un misterio. Porque Dios nos está convocando a abrazar, como lo hizo con Adán y Eva, por amor, un misterio. No coman del fruto de ese árbol. Razones no importan. Tú crees, ese es un misterio. Mientras que el enemigo llega y los tienta para que ellos se crean capaces de saber qué hay detrás del misterio. Porque si ustedes comen, van a ser como él. Ese es el engaño, la mentira. Es muy importante este tema del misterio. Y es por eso que en esta acción mística o carismática que hace el Señor en la Iglesia, en la historia de la salvación, con el testimonio de los santos, con las apariciones, con los mensajes, con los milagros, que no es evidentemente la esencia de la revelación, pero que sin embargo el Señor se vale de ellos cuando son reales para llamarnos al misterio, a amar la vida que
trasciende y que ya es una realidad por el camino de la vida de la gracia y de la acción del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y de ahí que nosotros, y lo comentábamos, yo decía que está claro, no lo digo yo, sino que se lo he escuchado a sacerdotes que llevan más años más entendidos en esta materia, que no ha sido una prioridad para la Reina de la Paz un reconocimiento. La prioridad de ella ha sido que las almas vivan el misterio de la fe. Esa es la prioridad para ella. Y es por eso que como medjugorriano, esa es su urgencia, vivir el misterio de la fe. Antes que ver, equipararse con otras apariciones, buscar reconocimientos, buscar respuestas que otros pueden esperar, o buscar saber, tener datos que otros anhelan, fechas, profecías, momentos en que van a ocurrir las catástrofes, etc. Póngame todo lo que uno ve en internet y está lleno. De hecho, se han inventado portales Medjugorje oficial en YouTube, que no es oficial. Es la página del centro Medjugorje y se aproxima después Win Medjugorje, porque es de la parroquia y de la radio. Pero todo lo que ustedes ven en Medjugorje no es lo que muchas veces utilizan y inventan. Eso ha pasado después de la novena. Inventan interpretaciones o falsos mensajes. Dice la Reina de la Paz. Esto es cuando ya, lo dijo muy bien una catequista española, en otro momento les cuento, que eso ya es, bajo la apariencia de sobrenatural, pretender destruir el misterio. ¿Me van siguiendo, no? Sí, Muy, se me hace una voz, me duermen en la misa, pero no quiero. Aún así la llamada es una llamada del Señor a Pedro, es una llamada personal. Es una llamada cordial. ¿Se entiende? El modo en que el Señor le habla a Pedro es siempre personal. Cuando se refiere a él, a Simón, es directamente. Y es desde su corazón, del corazón de Cristo. Hay una manera distinta en la que le habla a todos, y una manera distinta como cuando le habla a Juan, a Felipe, a Pedro. Y desde el corazón. El Maestro quiere invitarle a él a fiarse, a que él ponga plenamente su confianza en el designio de Dios. Cristo le había manifestado en sobreabundancia con palabras verdaderas, con la santidad de vida, con las obras y la justicia y la misericordia de su corazón, quién era, qué es lo que quería de él, de Pedro. La entrega total y renunciable a lo que el Señor quisiera. Por eso es que ser pescador de almas o el llamado a participar de esta, vamos a decir, este ejército de apóstoles, en el caso de los sacerdotes y de todos los fieles que han escuchado este llamado, es también un misterio. Es una llamada personal, y es también un misterio en el que es muy importante el desasirse, esa palabra que es una palabra de la espiritualidad carmelitana, el deshacimiento, ¿no? Despojarse, ¿no?, de esas armaduras y de esas estrategias para poder caminar hacia el Señor. San Mateo 14, versículo 28 al 33. Jesús le dijo a Pedro, ven. Y Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento era fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano, lo agarró diciendo, hombre de poca fe,
¿por qué has dudado o vacilado? Y subieron a la barca que es muy importante, la barca vecina de la iglesia. Subieron a la barca y el viento cesó. En la barca, con Pedro y Jesús, la tormenta pasa. En las Escrituras nosotros podemos reconocer cómo siempre Cristo actúa desde su corazón hacia los apóstoles, hacia los que sufren, hacia los enfermos, hacia los que le escuchan, e inclusive hacia los que se declaran sus enemigos. El cambio de nombre que el Señor aplica a Simón es signo de este cambio de paradigma, que palabra bonita, pero que no puede entender, ¿no? Cambio radical, total. Le cambia el nombre para que así Pedro cambie sus máscaras, sus mundanidades, su soberbia, su suficiencia, su cálculo vanidoso, ese estar seguro tanto de sí mismo en comparación con los demás, todo eso lo abandone, para que solamente quiera caminar, aunque se hunda, confiado en el Señor. Cuando la Reina de la Paz nos invita a la oración con el corazón, nos está diciendo que no oraremos con el corazón mientras no cambiemos, despojándonos de nuestras estructuras, armaduras, castillos, para que, así como San Francisco de Asís, sin ningún ropaje, el único que usemos sea el de la gracia y el de la palabra del Señor. Eso es estar en la barca. ¿Vamos? ¿Está muy cansado? No. ¿No? Si se cansa no me digan tampoco. En la oportunidad, según San Mateo 16, a mí me encanta recorrer por este camino de Simón Pedro y de los personajes que uno ve. Cuando uno lee los mensajes de la Reina de la Paz, a mí el Padre Francisco, perdóneme que lo recuerde tanto, pero la primera recomendación que me dio en una de las confesiones que tuve con él, yo le pregunté, ¿qué puedo hacer con la Reina de la Paz? Me dijo, bueno, lo esencial, medita los mensajes. No me dijo nada, organiza un rosario, repite por internet, nada. Me dijo, medita los mensajes. Y al principio me empecé a leer los mensajes y reacciona como mucha gente que quizás no, sin juzgar, ¿no? Pero siempre los mensajes dicen lo mismo. Y la gente empieza a buscar otros mensajes por acá, mensajes por allá, y aparece un mensaje por allá. La gente, ¿no? Ahora está, gracias a Dios, los frailes de la parroquia y los del centro de Medjugorje han tenido muchos cuidados que han evitado situaciones que hubieran sido distintas si no tuvieran esos cuidados, porque se cuida, se lo saben, pero cuida que todo lo que se vaya a decir y hacer en torno a Medjugorje sea conforme a lo que la Iglesia dice. Nunca contra o al margen de lo que la Iglesia dice. Y entonces cuando medita los mensajes, uno se da cuenta cómo cada frase de los mensajes lo hacen pensar uno en el Evangelio, ¿no? Y la enseñanza de la Iglesia. Es decir, parece que lo decía el Padre Carlos o el Padre Francisco, ¿no? Los mensajes nos hacen ir a la fuente, nos hacen ir a la raíz. Miren la pedagogía, ¿no? Es cuando la mamá le da los tips de la receta a la hija o al hijo que no quieren leer el libro de cocina, ¿no? Pero algo dice para que se vea obligado a ver los apuntes, ¿no? Bueno, ahí tú ves cómo va resultando, ¿no? Y al final se ven obligados a ir a los apuntes, a lo que estaba anotado, a las recomendaciones de la experiencia. Los mensajes de la Reina de la Paz nos convocan justamente a ir a ese misterio para amarlo, amar la palabra de Dios, amar los sacramentos, amar la oración,
es solamente saber, es amar. Qué distinto, ¿no? Por eso es que este trato del Señor con el Señor nos tiene que llevar a ese conocimiento que no lo da la carne ni la sangre, sino que viene de lo alto, ¿no? En ese diálogo del Señor con los maestros, Mateo 16, del versículo 13 al 22, después lo lean completito porque si no vamos a tener leyendo todo el Evangelio. ¿Qué dice la gente del Hijo del Hombre? Y luego dice, ¿y ustedes qué dicen? ¿Cómo me conocen? ¿Con parámetros humanos? ¿Con una mente no iluminada por la fe? ¿Con una mente iluminada por la murmuración de lo que dicen los demás? ¿Con una mente invadida de ideologías, de herejías, de mentiras de apariencias, de conjeturas? Lo que dice el Discovery Channel, lo que dice el CNN. ¿Cómo me conocen ustedes? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué dice la gente? Pero ustedes, ¿qué dicen de mí? Y Simón dice, tú eres el Cristo, el Hijo. Feliz de ti, porque lo que tú has dicho no te lo ha revelado ni la sangre ni la carne. No es ni de la tradición ni de la estirpe. No es lo que dice el Sanedrín ni lo que dicen tus conclusiones. Es lo que dice Dios de lo alto. Y a ratito después, y entrega lo declara pontífice, no se queda las llaves del reino. Pero después, cuando Cristo revela el misterio de la cruz, ya no es el Espíritu del cielo, el Espíritu Santo. No es el cielo el que habla a través de Pedro, sino que es el Espíritu de las tinieblas el que habla a través de Simón. Y entonces eso no te puede ocurrir, Señor. No lo permitiré. Se opone a la cruz. Y aquí está esta realidad, esta pugna entre Pedro, guiado por el Espíritu Santo, y Simón, guiado por el Espíritu de las tinieblas. Esa es nuestra radiografía. Nuestros corazones heridos, recordados en nuestras armaduras, o nuestros corazones reconociéndose frágiles y pequeñitos, transformados por la potencia del amor del Señor. Uno es el corazón de Pedro, otro es el corazón de Simón. Fíjense entonces cómo va adquiriendo fuerza esta afirmación de orar con el corazón. Uno va entendiendo entonces esta trascendencia, la esencialidad que tiene esta verdad. Fácilmente las fuerzas humanas se desvanecen y pierden la unidad entre el pensar y el obrar. La verdadera coherencia y la lealtad interior y no solamente exterior, querida por Dios, y que sabemos no se trata de la fidelidad farisaica de quien cumple u obedece solo externamente, sino que internamente, desde el interior, porque ha acogido en su interior, en su conciencia, en su entendimiento, en su alma, tiene como huésped aquel que es la verdad, la bondad y la vida, que es el Señor. Y ese huésped se hace dueño de ese templo, de ese sagrario, es como un sagrario de esa pequeñez y fragilidad humana, y entonces lo abraza, lo hace su casa. Y entonces es coherente desde el interior. Lo que hace hacia afuera es lo que vive desde adentro. Y por eso el Señor destacaba de una reglita: y aquí un hombre en el que no hay dolo ni engaño, refiriéndose a Natanael. Cristo quiere eso, que seamos ante Él y los
apariencia, sino que verdad. San Juan 1, 47 al 49. Pedro, mientras era un esclavo de Simón, se precipitaba en su orgullo a las heridas de su corazón, en la contradicción y traición a sus más profundas convicciones. Yo te aseguro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, yo te aseguro, esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Mensaje del 13 de noviembre de 1986. Note. 13 de noviembre de 1986. Queridos hijos, hoy los invito a todos a orar con todo el corazón y a cambiar día a día sus vidas. Especialmente los invito, queridos hijos, a comenzar a vivir santamente por medio de sus oraciones y sacrificios. Por eso que nos cuesta el ayuno, nos cuesta rezar las 3 partes del rosario, nos cuesta meditar el Evangelio, nos cuesta la hora de adoración, nos cuesta, es que nos tiene que costar, porque es un sacrificio por amor. Y porque si no nos sale de nosotros lo malo, hay que apretar la herida para que salga el pus, la materia. Cuesta. Pero cuando cuesta tiene un valor increíble. La espiritualidad católica enseña que aquel que ha recibido un regalo del fervor y una facilidad para rezar, yo tengo que decirlo, a mí no me cuesta para nada rezar las 3 partes del rosario todos los días. No sé por qué. A veces me costaba, pero no me cuesta. Y me paso el día, no hay una cosa que más me guste que rezar el rosario. Pero eso, como a mí me gusta, tiene menos mérito que mi hermana, que también te invita, que le cuesta un montón rezar un rosario. Y ella da la batalla para terminarlo. Y empieza de nuevo, y se pierde. Y va mirando la hora, y va mirando los misterios, y va mirando el librito, y le cuesta hasta que termine. Esa oración tiene más mérito, porque le costó. Y es una batalla que está dando desde el corazón y más profundo de sí misma. Mientras que yo, como hay cierta satisfacción en rezar, bueno, no es tanta, es porque hay un beneficio, porque me tranquiliza, porque me agrada, no me cuesta. Me cuesta mucho rezar el rosario sí, cuando hay distracción. Debería rezarlo ahí entonces, ¿no? Tanta insistencia de la Virgen Santísima, preguntaría un predicador moderno. ¿Será el remedio tanto mal, tanta oración? ¿Y qué pasa con la acción? ¿Será adecuado para estos tiempos? ¿Se llegará a los jóvenes? ¿Será atractivo hablar de ayuno, lectura del Evangelio, rosario, confesión, Eucaristía, adoración? Y que aquí hay una realidad muy importante que para nosotros los sacerdotes es fundamental entender la necesidad de la gracia, ¿cierto, mis queridos padres? ¿No? De la gracia, la teología de la gracia. Esto es clave. ¿Por qué necesitamos de la gracia nosotros para que nuestra obra sea meritoria para el cielo y para que sea obra de Dios? ¿Acaso la vida de Dios, acaso la vida religiosa, acaso la acción del Espíritu Santo nos quita la libertad y nos quita la autonomía y nos va carcomiendo nuestro yo? Porque eso es la cosa que yo he escuchado, porque yo he tomado clases en varias facultades y he escuchado a la
recomendar un texto que la Iglesia dio el año pasado, el 15 de octubre del 2023, en torno a la teología de la gracia y a la infancia espiritual, sobre Santa Teresita del Niño Jesús. Se lo recomiendo leerlo, así como lo recomiendo a todas las almas, algo que también está dentro de las cosas que gusta de Medjugorje, que es la vida de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? La vida de Mica, la vida de Jacob, la vida de los videntes, ¿no? Uno ve la infancia espiritual, ¿no? La vida del Padre Yoso, del Padre Lasco, la infancia espiritual. ¿Qué está diciendo el Papa Francisco? Papa Francisco se refiere a la confianza en el amor misericordioso, que es una situación apostólica, ¿no? Que está muy explicado. ¿En qué fecha? Eso del año 15 de octubre del año 2023. Yo después le voy a mandar este texto a ustedes. Qué bueno para ti. Así que yo hago que anoten para que busquen después. Mis queridos hermanos y hermanas, la gracia no anula la naturaleza, la supone, pero no la aplasta, no la encarcela, al contrario, la potencia, la libera, la sana de su lepra, le da autenticidad, una obra inundada de la gracia de Dios, guiada, impulsada, acompañada a su término por la gracia de Dios, es más propia de esa alma. Por eso es que la vida de la oración y la vida de la gracia es la que puede recuperar y sanar la verdadera fisonomía de cada persona, de la humanidad. La confianza en el amor del Señor y el vivir en este camino de confianza y amor es un camino que de verdad nos concede alcanzar el esplendor, el verdadero rostro de lo que nosotros somos, en el camino de Dios. En el primer texto que nosotros leímos, en que está Juan, Pedro y los apóstoles, después de la resurrección, a la orilla de las aguas, y Pedro hace esta afirmación: voy a pescar. Lo que nosotros estamos viendo es una crisis. ¿Entendió la palabra? Una crisis. Una crisis. Una crisis personal, una crisis vocacional, una crisis familiar, una crisis comunitaria, una crisis eclesial. Una crisis. Y lo que hace Pedro, en esto estoy siguiendo varios autores teólogos, no es una cosa que se me ocurrió a mí, y lo que hace Pedro es abandonar la vocación, la llamada que le concede el Señor y volver atrás. Ir a la máscara, a la estructura, al castillo, a la pesca de peces. Hay un detalle muy importante. En este Getsemaní que vive Pedro y en el que está volviendo, ya no puede volver porque ya tiene el carácter sacerdotal, ya tiene la huella indeleble en su alma, una huella ontológica, no puede cambiar, sigue siendo obispo, sigue siendo apóstol, eso no lo puede borrar, pero él piensa que abandonando el oficio, quizás porque está tan aún en incertidumbre, fue testigo de la Pascua, pero su corazón tan herido no ha dejado que la Pascua entre, no ha cedido. Es más seguro para él resguardarse en sus conjeturas y en sus estructuras, y es por eso que se siente más seguro con su oficio antiguo y quiere volver. Fíjense que los apóstoles no lo dejan solo, sino que el joven Juan le dice: también nosotros vamos contigo. Hoy en día,
un corazón estratégico, calculador, exitoso, exitista, ¿no? A ver, voy a aprovechar que este tiene problemas, me voy a ocupar el espacio. Voy a aprovechar que este está débil para ver qué puedo hacer. Eso no está dentro ni de los caminos morales de la Iglesia, no es virtuoso, es pecaminoso y tampoco está dentro de los caminos de la Reina de la Paz. Al contrario, nosotros vamos contigo. Hemos aprendido que en un Getsemaní no abandonaremos a aquel que padece y suda gotas como de sangre, sudor como de sangre. Y van a velar con Pedro en la barca, con su oración, con su acción. Viven con él el Getsemaní. ¿Se entiende bien esto, cierto? Sí, padre. Esto es muy importante. Pero no pescaron nada hasta que llega el Señor. Y dicen algunos autores espirituales, pareciera que Juan, cuando ven a Jesús en la orilla, le dice a Simón, es el Señor, pareciera que le está advirtiendo, bueno, Simón, ahora llegó un momento en que el Señor te va a absolver, te va a sanar, te va a vendar, te va a calzar, te va a vestir para que vuelvas a la comunión con el Padre. Vuelvas por la sangre de Cristo al lugar de la fe, de la confianza, de la oración, del amor, del corazón. Fíjese que el lema de este paréntesis, el lema de este congreso es hagan lo que Él Les diga. diga. Y tengo que comentarles que lo que aparece en Juan 2, 3, 5, que mi hermano sacerdote lo sabe mejor que yo, es el momento en que se instituye, según el catecismo, el sacramento del matrimonio. Hay una manifestación, una referencia a lo que es el desposorio entre Cristo y la Iglesia. Hay un desposorio que se inaugura y que produce esa gran transformación del agua en vino por la intervención de la Madre. Ese texto hoy en día lo hizo así Pablo VI y muchos santos hacen referencia a esta falta de vino para el desposorio que experimentan las almas, los fieles, la Iglesia, el clero en su crisis. Y es por eso que la que interviene es la Madre, que ella le enseña a la novia, que es la Iglesia, a hacer o comportarse conforme a lo que el novio le dice, que es Cristo, haga todo lo que Él les dice. Cuando la Reina de la Paz nos dice orar con el corazón, le está enseñando a todos los miembros de la Iglesia a dejarse transformar y sanar, recuperar la vocación y el sentido según el corazón del Señor. El Papa Benedicto XVI, cuando se refería al mensaje de Fátima, lo dijo el 11 de mayo del 2010, que las intervenciones que la Virgen Santísima hacía en la historia tenían una gran importancia en lo que es la vida de la Iglesia. Dice, la novedad que podemos descubrir en los mensajes reside en el hecho de que los ataques al Papa y a la Iglesia no solo vienen de afuera, sino que vienen de los sufrimientos de la Iglesia que experimenta desde adentro. Es decir, que podemos decir que la enseñanza de la Reina de la Paz son para sanar a los fieles y a la Iglesia, la Iglesia no como tal que es santa, sino la Iglesia constituida por nosotros los pecadores, sanarnos desde Del corazón. dentro, desde el corazón.
Esto es fundamental en el camino de Medjugorje. Lo hemos visto, lo relataban aquí los padres. La Reina de la Paz renueva la vida de las parroquias, renueva la vida de los matrimonios, renueva las vocaciones. Nosotros recibimos, también lo explicaba el Padre Carlos, yo con él estaba con él, experimentamos un enamoramiento por la copa de la iglesia, de los sacramentos, de las almas, del sacerdocio. Ella nos enseña desde adentro a sanar, haciendo lo que el Señor nos dice, a caminar hacia el Señor y subir a su barca. Esta crisis de Simón es un regalo para nosotros. Se requiere entonces de este diálogo personal, no desde la arrogancia de los razonamientos, desde la vanidad espiritual, de la malicia del cálculo, de las aspiraciones o prestigios, sino desde la humillación de decirle al Señor, te he fallado, te he negado 3 veces y te pido que me ayudes, que extiendas tu mano hacia mí y evites que me hunda. Dame un corazón nuevo. Sana mi corazón herido. Y el Señor, por eso que a través de Pedro viene a buscar a cada sacerdote, a cada madre, a cada padre, a cada esposo, a cada abuela, a cada religiosa, y le pregunta en la escuela de santidad y de amor de la Reina de la Paz, ¿me amas más que ellos? Y con oración del corazón le decimos, balbuceando desde nuestra precariedad, Gospa, tú sabes que te amo. Tenemos que pedirle por eso a ella que nunca nos deje, que nos alejemos de la sencillez de saber que sabemos muy poco. Sé lo que no sé. De nunca pensar. Bueno, antes que decía el padre Patricio, ha ido tantas veces en Medjugorje. Yo conozco a la señora, ¿cómo se llama? La señora que hace las clases de consagración para los niños. Adelita. ¿Cuántas veces ha ido esta señora y vive en Medjugorje? Y siempre se muestra ella como papel en blanco que está aprendiendo. Siempre está aprendiendo. Cuanto más virtud hay, eso es lo que uno ve en los videntes, eso es lo que uno ve en cada uno de ellos, siempre aprendiendo. La Reina de la Paz nos hace bajarnos de estos escaños. No sabemos nada, Madre. Enséñame a decirle a tu Hijo Jesús, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, no te quiero. Ojalá así sea. Despierta ahora para que recemos nuestra consagración a la Reina de la Paz. Vamos a repetir. Bendita sea tu pureza y eternamente lo será, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Madre mía eres, Reina de la Paz, Madre mía eres, Reina de la Paz, Madre mía eres, Madre mía eres tú, Madre mía eres, Madre mía eres tú. Ahora, ¿dónde vamos? A la bendición. El Señor esté con ustedes.
por su Espíritu. Derrama, Señor, sobre estos hermanos míos, mis hermanos sacerdotes, y estas almas de estos fieles, todos queridos y predilectos de la Reina de la Paz, esta abundancia de tu bendición sacerdotal, para que produzca en nosotros, como cada bendición, ese impulso de la gracia hacia dos, que es a tu voluntad, de la acción del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vos también tienes tu bendición maternal sobre nuestros corazones. Amén. Amén. Vamos ahora. Muchas gracias. Lo podemos Es que no está conectado a internet. Es personal.